Vamos a entrar ahora entonces en materia, el tema que nos toca ver en esta tarde. Y quiero invitarlos que por favor puedan abrir sus Biblias en la carta a Timoteo, en el capítulo 4, el verso 9 hasta el 22. Es una larga porción que nos toca en esta tarde. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 9 al verso 22. ¿Sí? Ahí lo tienen para que puedan ustedes, por favor, seguir en sus Biblias o en sus teléfonos. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 22. La palabra del Señor dice de esta manera: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Versículo 14 dice: Alejandro el candelero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Emburo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, sea con su espíritu, y la gracia sea con vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, nuestro Señor y nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos acercarnos delante de tu preciosa y bendita presencia, Señor, después de haberte alabado, después de haber adorado tu santo nombre, después de haber glorificado tus atributos, Señor. Queremos ahora presentarnos delante de tu santísima presencia por medio de la oración. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos invita que podemos acercarnos a ti por medio de la oración, y eso es lo que queremos hacer como tu pueblo, como iglesia, como tus hijos. Señor, tú has provisto esta manera de poder llegar a ti, y aunque parezca, Señor, tal vez loca para los hombres, aunque parezca, Señor, sin sentido lo que estamos haciendo, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que desde tu trono santo, Señor, tu oído está atento a nuestras oraciones. Señor, no porque nosotros seamos especiales, no porque nosotros nos merecemos este mérito de poder ser escuchados por ti, sino más bien, Padre, por puro amor y gracia de parte tuya para con nosotros. Señor, tu fidelidad, tu gracia, tu favor sobrepasan, Señor, nuestro entendimiento. Y cómo es que un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios fiel, lleno de misericordia, de amor, de justicia y de verdad, puede prestar su oído a mi oración. Puede prestar su oído a un hombre débil,
pecador, limitado. Señor, solamente tú puedes hacer esta obra preciosa. Solamente tú nos puedes permitir entrar en tu presencia. Y lo entendemos, Señor, que no es por ninguno de los méritos, sino, Padre amado, por el único mérito precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como lo hemos visto en esta preciosa carta, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es por medio de los méritos de Cristo, nosotros nos podemos acercar a ti. Señor, gracias. Y dispone ahora nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, cada uno de nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los niños y jóvenes que están aquí, por cada uno de los hombres y de las mujeres que están en este lugar, para que tú dispongas nuestros corazones a escuchar tu santa palabra, Señor. Y que no haya nada que nos venga a distraer. Que no venga nada, Señor, a nuestra mente a desviarnos del mensaje del Evangelio. Sino, bendito Dios, que podamos en estos momentos conectarnos contigo y hablarle verdades a nuestros corazones. Diciéndole, Señor, estoy en tu casa, casa de oración, casa donde tu palabra es proclamada. Casa, Señor, donde debo vivir una vida que te sea agradable. Debo estar por lo mínimo atento a lo que tú tienes para conmigo en esta tarde. Señor, dispón nuestros corazones, todo nuestro ser, para poder recibir de ti lo que tú tienes, Señor. Y te ruego, Padre, ven, auxíliame a mí en mi debilidad, en mis limitaciones, para poder transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para con mis hermanos. Y que juntos podamos ser instruidos, juntos podamos aprender, juntos podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, habla a nuestras vidas. Te lo ruego, Padre. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, son las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo en su momento de vida. Se dice que después de esta última carta a Timoteo, no se escribió nada más de parte de Pablo. Y que muy probablemente la sentencia que estaba sobre él había llegado a su vida. Estamos leyendo las últimas recomendaciones del apóstol Pablo para con su iglesia, para con su hijo amado Timoteo en la fe. Y para introducir, hermanos, este sermón, yo pensaba en lo que fueran, en el lugar de Pablo, nuestras últimas palabras. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido que vivir de cerca o de lejos la partida de un ser querido. En algún momento hemos tenido que experimentar el dolor de lo que es saber que un familiar tuyo, tal vez un padre, una madre, tal vez un hermano o una hermana, tal vez un hijo, ha tenido que partir. Y la pregunta es, ¿cuáles han sido las palabras, cuál ha sido la actitud, cuáles han sido las recomendaciones que nosotros hemos recibido? O más bien, de una manera más directa, quiero llegar al corazón de cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Cuáles serían tus palabras y las mías al saber que te quedan pocos días de vida en este mundo? Si mañana el médico nos va a diagnosticar, alguna enfermedad sumamente grave, llega el momento donde justamente el médico le dice, ¿saben qué? Usted tiene un cáncer terminal.
le quedan pocas semanas de vida, le quedan pocos meses de vida. Muy seguramente nosotros comenzaríamos a organizar nuestras vidas. Comenzaríamos a tal vez ya no afanarnos por ese trabajo donde tanto nos afanábamos y corríamos desesperadamente para llegar a la hora y cumplir con un hombre que quería que tú le limpiaras su casa, que tú plancharas sus camisas, con un jefe que querías que tú organizaras su trabajo de la mejor manera posible. Seguramente, hermanos, comenzaríamos a organizar nuestras vidas ya no enfocado en lo que sería el trabajo, nuestro mundo secular, sino más bien enfocado hacia nuestra familia, nuestros seres queridos. Comenzaríamos a darles las últimas recomendaciones a nuestros hijos, a nuestros nietos. Comenzaríamos a arreglar los últimos detalles administrativos de nuestra casa, un seguro de vida, los papeles del banco, todos los detalles que nosotros comenzamos a pensar y a proyectarnos. Dentro de poco tiempo yo ya no voy a estar aquí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis nietos? ¿Qué será de lo que va a suceder más adelante? Dentro de todo esto, seguramente también buscaríamos ayuda de los médicos, de los más grandes, eminentes doctores o científicos. Estaríamos hasta tal vez dispuestos a probar cualquier tratamiento que todavía no ha salido, que está en pleno experimento, para ver si tal vez eso que van a hacer puede solucionar o puede traer salud a mi cuerpo. O para los más espirituales de nosotros, vendríamos todos los domingos a la hora a la iglesia. Y estaríamos en la reunión de los viernes. Y estaríamos en la reunión de oración. Y estaríamos llamando al pastor o a los pastores de la iglesia, Pastor Luis, Pastor Abel, por favor, oren por mí porque el médico me ha desahuciado y tengo poco tiempo de vida. Así que quiero por favor recomendarme a Dios, quiero por favor que oren por mí, quiero por favor que ustedes estén presentes en mi vida. Cuando tal vez tiempos atrás no era nuestra preocupación. Cuando tal vez tiempos atrás ni siquiera el buscar a Dios estaba en nuestra mente. Hermanos, qué hermoso es llegar al final de esta preciosa carta del apóstol Pablo. Y estos versículos preciosos nos dan mucha información sobre el trabajo de Pablo, sobre la importancia de lo que era para él la iglesia y los hermanos. Hermanos, en estas últimas palabras de Pablo no están llenas de información personal, no están llenas de deseos carnales, de proyectos que él tenía que nunca terminó, de ideas que se le pasaron por la mente, sino que todo lo contrario. Pablo está completamente preocupado y enfocado en la iglesia de Cristo. Él está preocupado por aquellos hombres que servían con él y que estaban sirviendo, que eran sus colaboradores cercanos y que estaban cumpliendo la labor de la obra de predicar el evangelio, de servir a la iglesia, de bendecir al pueblo. Su mayor preocupación era que se predique la palabra de Dios y que todos puedan venir al conocimiento de Cristo. La mayor preocupación de Pablo era que este discípulo amado, Timoteo, que había sido formado por él, este joven que había recibido la enseñanza directa del apóstol, que había sido enviado a la iglesia de Éfeso, ahora él pudiera tomar el relevo. Él pudiera ser aquel que iba ahora a llevar la batuta, si podríamos decirlo de esta manera. Su preocupación era poder transmitirle todo lo que él estaba haciendo y todo lo que él había encomendado en otros hombres e informarles, darle un
informe, o como diríamos en francés, un rapport complet. ¿Entienden eso? A los franceses que están acá. Yo sé que no hay ninguno, pero igual. Él está pidiendo, o más bien está informando, disculpen, un informe completo a su hijo amado Timoteo. Yo tengo una pregunta antes de entrar en materia. Pablo no solamente tuvo a Timoteo, no solamente tuvo a Tito, ni a Tíquico. Tuvo muchos hombres a los cuales él formó, preparó y envió para servir. Al inicio de esa introducción yo les hacía una pregunta: ¿cuál sería justamente las cosas que nosotros haríamos si supiéramos que vamos a morir pronto? Y como lo dije, seguramente nos enfocaríamos en tomar dirección, el cuidado hacia nuestra familia, y obviamente que está bien. Pero aquí va mi segunda pregunta. ¿Dónde está tu Timoteo, al cual tú quieres pasarle tu último informe? ¿Dónde está la Ruth a la que tú quieres pasarle ese último informe? ¿Dónde está aquel hombre, aquella mujer a la cual tú quieres transmitir en los últimos momentos de tu vida ese ánimo, ese legado, a seguir la carrera, a seguir puestos los ojos en Cristo, siendo un buen discípulo de nuestro Señor Jesús? Hermanos, Pablo desea no solamente informar a su amado discípulo Timoteo sobre las condiciones y las actividades de los colaboradores que están sirviendo por la causa del Evangelio, sino que él le quiere transmitir el ánimo y el legado de que siga siendo un buen predicador del Evangelio y que siga haciendo la obra del Señor hasta el final. ¿Recuerdan textos anteriores donde ya hemos enseñado, donde justamente Pablo le dice: procura presentarte como un siervo aprobado, un hombre fiel, un hombre que cumpla con los requisitos, pero también que haga la obra del Señor? Hermanos, no hagamos como Josué. Moisés tuvo a un Josué. Josué no tuvo otro discípulo. Pablo tuvo un Timoteo y tuvo muchos otros hombres a su lado, al cual él formó. Y muy probablemente que Timoteo y Tito tuvieron a otros hombres a los cuales ellos formaron. ¿Saben por qué? Porque en cada lugar, en cada iglesia donde ellos iban, dice que levantaban a otros hombres y los ponían como ancianos. Tú no puedes poner a otra persona de anciano. Tú no puedes levantar a otro hombre si tú no te estás multiplicando en ese hombre. Es justamente lo que estos hombres hicieron. Siguieron el ejemplo que ellos habían recibido. Un Pablo con un Timoteo, y un Timoteo poniendo a siervos en cada iglesia, levantándolos para que sirvan por la causa de Cristo. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro primer punto: los colaboradores del apóstol Pablo. Los colaboradores del apóstol Pablo. Ustedes ya conocen el título del sermón, las últimas palabras del apóstol Pablo. Y aquí en mi primer punto, como le acabo de decir, los colaboradores del apóstol Pablo. Y para eso nos vamos a basar en la primera parte del texto que acabamos de leer, a partir del versículo 9 al versículo 12. Dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.
pero a Tíquico lo envié a Éfeso. En esta primera parte, hermanos, del versículo 9, podemos ver claramente el deseo fuerte que tenía Pablo de que justamente Timoteo pudiera pronto venir a verlo. Como lo hemos visto justo antes, en las otras predicaciones, la predicación del pastor Luis, diciéndonos que en el versículo 6, que él ya estaba pronto, listo a ser sacrificado, que su tiempo de partida ya había llegado. Pablo entendía desde ya que su tiempo, su hora estaba cerca y que iba a partir. Por eso que justamente Pablo quiere que este mensaje llegue pronto a Timoteo, porque él desea de verdad con mucha ansia tener a aquel amado hijo Timoteo al lado de él para transmitir personalmente sus últimas palabras. Él desea fuertemente que ese hijo pueda estar al lado de él. Aquí abro un paréntesis. ¿Cuántos casos tal vez ustedes no han oído o han escuchado? Yo por lo menos recuerdo en alguna vez en mi familia donde hubo una persona que estaba en su lecho de muerte y que los médicos no entendían por qué todavía seguía luchando. Hasta que una de sus hijas llegó de un país muy lejano. Se puso a los pies de la cama de su padre, lo abrazó, lloró y al minuto después partió. Hay momentos así, donde hay personas que desean tan fuertemente que alguien pueda venir. Es el espíritu que quiero transmitir, que es lo que el espíritu del texto quiere transmitir como información. El deseo de Pablo era prácticamente el mismo que lo que estoy diciendo en este instante. Pablo deseaba fuertemente que justamente Timoteo pudiera estar presente, porque sabía que poco tiempo después la sentencia que estaba sobre él iba a caer y que en cualquier momento él podía perder la vida. Era muy importante para Pablo que Timoteo pudiera venir. A partir del versículo 10 al versículo 12 encontramos, hermanos, una lista de siervos que han trabajado y han servido junto con el apóstol Pablo. Y aquí vemos una parte del primer informe que justamente Pablo quiere transmitir a su amado hijo Timoteo en la fe. Y él comienza lastimosamente con una mala noticia. Y dice: Demas, que en otro tiempo había sido un ayudante, que había sido un hombre de confianza, un hombre con el cual había él servido, dice, me ha abandonado, dice el texto. Porque Demas me ha desamparado, dice otras versiones, o me ha abandonado, dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Cómo sabemos de que Demas en algún momento fue tal vez un siervo? ¿Cómo sabemos que en algún momento Demas estuvo juntamente con Pablo? Para eso debemos mirar las Escrituras, y Colosenses en el capítulo 4, en el verso 14 nos dice: Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Lo dice el texto. En la otra carta a Filemón, en el capítulo 1, en el verso 24, encontramos este mismo saludo también, donde vemos que Demas había sido parte del grupo de hombres que habían viajado juntamente con Pablo haciendo esa obra misionera. Y ahora Pablo se lamenta tristemente. Ahora Pablo está dolido en lo más profundo en su corazón, porque dice: Demas me ha abandonado, me ha desamparado, ha amado ahora más el mundo
que seguir la causa de Cristo. No solamente que ha amado más al mundo, sino que nos da una precisión, nos da un detalle exacto. Nos dice, se ha ido a Tesalónica. Este hombre sabía dónde se encontraba Pablo, sabía el lugar donde tenía que estar, sabía que Lucas estaba allí y que debería él estar juntamente con Lucas apoyando a Pablo en estos momentos. Pero él pone de por medio hasta frontera. Cambia de lugar. Cambia de región. Los comentaristas dicen que este seguramente fue uno de los golpes más duros que Pablo recibió antes de morir. Ver que uno de los que él había enseñado, formado, ahora había abandonado los caminos del Señor. Ahora había decidido no más estar presente en los momentos difíciles para la vida de Pablo. Aquel que en otros tiempos había sido un compañero de milicia, que experimentó los momentos de alegría, de gozo, de bendición, de ver la obra de Dios en diferentes lugares, ahora decidió alejarse completamente de la relación que tenía con el apóstol Pablo. El texto, hermanos, no nos dice que Demas apostató completamente de la fe y que se volvió un hereje, pero sí nos da una información de que él abandonó a su maestro. Algunos comentaristas sobre este texto y sobre lo que pasa con la vida de Demas nos dicen lo siguiente, que muy probablemente Demas no estaba dispuesto a pagar el precio de las dificultades y del sufrimiento por la obra que implicaba en ese momento en el cual Pablo se encontraba. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se están refiriendo los comentaristas cuando él dice que justamente Demas no estaba dispuesto a padecer o a sufrir las dificultades? ¿A qué se refiere? Hermanos, no debemos olvidar que en ese momento Nerón estaba al frente del imperio. Un hombre malo, perverso, un hombre que odiaba a los cristianos y el cristianismo. Un hombre, hermanos, que aquellos que conocen un poco la historia saben que Nerón utilizaba a los cristianos y los quemaba vivos en las calles de Roma y los envolvía en una sábana llena de aceite para que sirvieran de antorcha durante la noche y puedan alumbrar las calles con la luz de sus propias vidas, siendo quemados en las calles de Roma. Eso es lo que hacía Nerón. Eso es lo que hacía el Imperio Romano. Entonces, frente a esa situación, no solamente Demas, sino que muchos creyentes o muchos cristianos de aquella época que estaban en la iglesia de Roma huyeron y se fueron por el peligro que estaban viviendo en esos tiempos en la iglesia de Roma. Entonces, algunos comentaristas dicen, puede que Demas dejó al apóstol amando más al mundo, en otras palabras, mirando su comodidad, mirando que tal vez en otro lugar él podía evitar de estar en peligro. Pero él olvidó que tenía que poner su vista en el reino de Cristo. Él prefirió su seguridad, él prefirió su comodidad y prefirió los placeres de este mundo en vez de sufrir por la causa del Evangelio y por Cristo. Esa es una, tal vez, de las razones por la cual Demas justamente decidió no estar con Pablo en estos momentos. Y eso puede pasar a muchos de nosotros. Eso nos puede pasar hasta al más valiente de nosotros.
¿O no recuerdan de un tal Pedro? Señor, estaré contigo hasta la muerte. Esas eran las palabras de Pedro. Pero fue suficiente que un gallo se le aparezca y que cantara 3 veces y que en ese momento lo negara. Y que las palabras del Señor sonaran nuevamente en su mente y en su corazón. Pedro, cuando el gallo cante, tú me negarás. Tú me negarás, Pedro. No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, hasta el final. Aquel que había estado dispuesto a cortar la oreja del soldado, ahora frente al Sanedrín, frente a los soldados, dice: yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Yo no ando con él. Hermanos, y eso los puede pasar a todos los que estamos aquí. Dios no quiera, pero que venga una persecución aquí en este país. Dios no quiera y que el gobierno se levante en contra del cristianismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mantener firme la antorcha de nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir y a confesar con nuestra boca, aunque nos metan preso, aunque nos quemen vivos, decir: yo soy cristiano y yo amo a Cristo y no voy a negar mi fe? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Demas es un ejemplo de hombres que servían a Dios, pero que se alejaron y abandonaron la carrera. Pedro es uno de ellos, pero en su gracia, en su misericordia, Dios lo levantó, porque dice que él lloró amargamente por su pecado, que él se arrepintió amargamente por haber negado al Maestro. ¿Y cómo sabemos que su arrepentimiento fue genuino? En su primera predicación. Dice, cuando él se levantó en medio del pueblo, predicó con pasión, con amor, diciendo al Cristo que ustedes han crucificado: este es el Mesías. Y miles vinieron a los pies del Evangelio por la predicación de un hombre que había en esos momentos sido lleno del Espíritu Santo y que previamente se había arrepentido y había llorado amargamente su pecado. Hay salvación si nosotros nos podemos arrepentir amargamente de nuestros pecados. Crescente fue, dice, enviado a Galicia, una de las provincias romanas que se encontraba en Asia Menor. Y tal vez para ustedes, nosotros nos puede decir: ¿y eso qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Crescente, uno de los hombres que justamente Pablo había formado, y dice que lo envió a lo que nosotros conocemos hoy en día como Turquía. Lo envió a un país, a una región, para justamente servir y hacer la obra del Señor allá. Tito, aquel hombre que hace parte de esta lista que estamos viendo aquí a partir del versículo 10 en adelante, dice que después de su viaje a Creta, que nosotros podemos ver que fue allá a servir, a poner orden en la iglesia, a nombrar ancianos. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo en la carta de Tito, en el capítulo 1, en el verso 5, donde dice que justamente el apóstol lo envió a Creta. ¿Para qué? Para poner orden o establecer la iglesia del Señor y nombrar ancianos, una pluralidad de ancianos. No un pastor, sino a varios pastores para que juntos sirvieran a la iglesia. Y ese mismo Tito, después de haber hecho esa obra en Creta, aquí el texto nos dice que ahora es enviado a Dalmacia, que se encuentra a la costa del este del mar Adriático. Para que puedan ustedes situarse, tenemos el mar Mediterráneo, tenemos la hermosa Bota, Italia, y después tenemos el mar Adriático y tenemos la costa de los países estes, como es Croacia
y todo lo que conocen en esa parte, pues entre esos dos lugares es donde justamente ahora Tito es enviado para que justamente pudiera hacer la obra del Señor. Hermanos, estos hombres no paraban. Estos hombres eran enviados de un lugar a otro haciendo la obra del Señor y seguían cumpliendo el propósito del Señor. Tenemos a Lucas. Dice, de todos los colaboradores de Pablo, solo Lucas estaba con él. La compañía de Lucas fue de gran consuelo y de gran ánimo para el apóstol. Lucas y Demas, que habían sido sus compañeros de Pablo, como lo hemos visto en Colosenses, como lo hemos visto en Filemón, ahora Demas se fue y solamente Lucas está al lado en estos momentos difíciles de la vida del apóstol Pablo. Se dice, hermanos, que Pablo estuvo también ahí con él para poder ejercer su trabajo como médico, para que pudiera cuidar y atender a Pablo en esos momentos difíciles en los cuales él se encontraba. Se cree que muy seguramente en sus momentos de dolor, en la cárcel, de enfermedad, el que lo atendía era justamente Lucas. El que cuidaba de él en sus momentos de dolor era justamente el médico amado, el autor de Hechos de los Apóstoles. Este hombre dice que servía como un consuelo, como un ánimo para Pablo, pero también servía como un comunicador para la iglesia exterior. Era un hombre que también informaba a la iglesia del estado de la vida del apóstol Pablo, del avance de la situación. Hermanos, cuánto haber sido significativo para el apóstol Pablo justamente tener la compañía de Lucas en su vida en esos momentos. A tener a un colaborador fiel hasta los últimos días de su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, acaso no necesitamos a un compañero fiel que esté a nuestro lado? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos a colaboradores fieles que aman al Señor, que aman la iglesia, que están dispuestos a dar su vida por Cristo? Y cuando hablamos de colaboradores, no solamente estamos hablando de hombres, sino también de mujeres. Porque lo van a ver en la segunda parte del texto, que había mujeres que también servían la causa del Evangelio. Que había mujeres que también acompañaban en el ministerio de Pablo y que estaban ahí presentes. Pero antes de pasar ahí, sigamos con estos dos últimos hombres, Marcos. Hermanos, si ustedes recuerdan, Marcos o Juan Marcos, más conocido con ese nombre, el texto nos dice que ahora es útil para el ministerio. Pero antes de que él sea útil, sabemos, hermanos, de que justamente Pablo y Bernabé entraron en una discusión justamente por este hombre, Juan Marcos. Aquel que en el primer viaje los abandonó y decidió más bien regresarse a Jerusalén. Aquel que había comenzado bien en algún momento, renunció a hacer la obra, se regresa a Jerusalén como lo vemos en Hechos 13, y después, ahora, en estos momentos, vemos que Pablo reconoce que ahora Juan Marcos o Marcos ha cambiado y que ahora le es útil para el ministerio. Esta es una prueba más, hermanos, de que hay hombres o mujeres, jóvenes o jovencitas, que pueden comenzar con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho ánimo. Decir, pastor, yo quiero hacer la obra, yo quiero servir, yo quiero ser aquí, yo quiero ser acá. Y nosotros dijimos, qué bueno, qué buen deseo tienes. Y bueno, en el camino renuncian
o en el camino se desaniman, o en el camino tiran la toalla. En el camino dicen, pastor, yo no me imaginaba que esto era tan difícil. Pastor, yo no me imaginaba que esto tenía que pasar tanto tiempo de soledad, de sufrimiento, de humillación, de momentos difíciles, de no saber si tenemos para comer, para vivir, para dormir, y tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Yo prefiero regresarme a Jerusalén. Pero Marcos fue nuevamente tomado por Bernabé, fue nuevamente formado por él, fue nuevamente preparado, y ahora, en estos momentos, Pablo le dice a su amado hijo Timoteo, trae contigo a Marcos, porque me es necesario para el ministerio. Se cree que en el viaje que justamente Timoteo tenía que hacer para llegar a Roma, Marcos se encontraba justamente en esa dirección, en ese camino. Y lo que Pablo le está pidiendo es como, ya que estás viniendo aquí y que necesito de Marco, por favor recupéralo contigo y tráelo. Es como diríamos aquí los franceses, fais un petit crochet. Haz una salida corta y trae contigo a Marco y llévamelo a Roma. Esa es la información, el deseo que Pablo está transmitiendo aquí a la iglesia. Me es útil para el ministerio. Aquel que en algún momento había parecido poco fiable, aquel que en aquel momento no era seguro y había dudas sobre él, ahora Marcos era una persona que el Señor había cambiado y su cambio era notorio. Y ahora le es útil para que pueda él ser un instrumento en las manos del Señor para predicar el Evangelio. Y aquí este último hombre, Tíquico, no es un hombre tan bonito, no es un hombre que tal vez nosotros le pondriéramos a uno de nuestros hijos, pero lo que este hombre ha hecho, hermanos, es increíble. Ustedes no se imaginan la disposición del corazón de este hombre. Ustedes no se imaginan la pasión que tenía este hombre por el Evangelio. Ustedes no se imaginan el corazón que tenía Tíquico para que la iglesia pueda recibir el mensaje. Tíquico no solamente era un simple colaborador del apóstol Pablo. Tíquico nos dice que era un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico tenía un amor por la iglesia de una manera increíble. Era el portador de las cartas. Era uno de estos hombres, hermanos, que llevó la carta a los Colosenses, que llevó la carta a los Efesios. Esa carta que hemos estudiado aquí, hermanos. Este hombre atravesó países, ciudades, en lluvia, en frío, en calor, caminando kilómetros de kilómetros de kilómetros para que la iglesia de Cristo tuviera el Evangelio. Necesitamos a más Tíquicos. Necesitamos a más Tíquicos en medio de nosotros. Que podamos nosotros llamarlos, este es un hermano amado y fiel ministro del Señor. Precioso Tíquico. Tíquico era tan importante después de Timoteo. Los comentaristas dicen que Tíquico fue enviado a Éfeso con el propósito para que justamente Timoteo pueda venir libremente a ver a su maestro. ¿Recuerdan, hermanos? Hagan memoria. Timoteo está en Éfeso, en la iglesia de Efesios, enseñando, predicando, estableciendo la iglesia. Y ahora Pablo le está diciendo, necesito que vengas pronto a verme. Pero ¿cómo vamos a dejar la iglesia, Pablo? Si Timoteo se viene, ¿quién se queda allí? La respuesta está aquí. El texto nos dice que él envía a Tíquico a Éfeso.
para que de esa manera, justamente, Timoteo, puedas estar sustituido dentro del ministerio, para que la iglesia no se encuentre sola, para que justamente Timoteo pueda venir libremente, salir y apresurar su paso para poder venir a ver a su maestro, a ese padre espiritual que lo está esperando en Roma. Tíquico era importante que fuera allá. Por el hecho de que justamente la iglesia de Éfeso ya lo conocía. Si ustedes buscan en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 21, vemos que Tíquico justamente trae las cartas para que la iglesia lo tenga. La iglesia conocía a Tíquico, la iglesia sabía quién era este hermano amado, fiel, siervo del Señor. Entonces era un hombre, digámoslo así, especialmente que podía cumplir esa función o ese rol como en reemplazo de Timoteo mientras Timoteo viajaba hacia Roma. Todos estos hombres, hermanos, es la pregunta que yo me hacía cuando escribía esta parte del sermón y que la quiero compartir con ustedes, y abro un paréntesis. Hermanos, mi pregunta era la siguiente, y se las hago a ustedes con mucho amor y con mucho respeto. ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Qué los motivaba para hacer lo que ellos hicieron? ¿Cómo ardía el amor y la pasión por el Evangelio en esos corazones de esos hombres a tal punto de hacer lo que ellos hicieron? ¿Cómo era, hermanos, la pasión, la dedicación, el amor por Cristo, que estos hombres no tenían miedo de ser arrestados y hasta tal vez cortados sus cabezas por ser parte de Cristo y de la iglesia? Por identificarse con el apóstol, por decir nosotros también somos como él y seguimos la misma causa. ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Qué es lo que ardía en sus corazones? Y yo le decía, Señor, pon un poquito de eso en mí. Pon un poco de eso en mí. Yo quiero tener esa misma pasión, ese mismo fuego, ese mismo corazón, esa misma determinación, esas mismas ganas que un Tíquico. Esa misma fidelidad que un Lucas, que aún estando allí en el momento donde podía ser arrestado justamente con Pablo y ser acusado y también ser condenado, pero no le importó estar al lado de su amigo Pablo. ¡Qué fidelidad! ¡Qué entrega! ¡Qué pasión de Timoteo, de Tito! De ver este hombre que trabajaba arduamente, que se fue a Creta, que estableció una iglesia, que estableció ancianos y que dijo, ahora ya terminé aquí, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde voy? ¿Dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde tengo que ir? Me voy al otro lado, y cruza y va a establecer otra obra. ¿Saben a quién me hizo pensar esto, hermanos? ¿A qué hombre? A uno que ustedes conocen, pero que conocen muy poco. Se llama Jorge. Algo aprendí con él. Cuando estuve de viaje, es un hombre que no para. Es un hombre que no duerme. Es un hombre que no come por hacer la obra de Cristo. Es un hombre que deja su familia, su trabajo, su iglesia para servir en otros lugares. Un hombre como Tito, que es enviado a Creta a establecer y después va a Dalmacia y sigue estableciendo otros lugares. Y después va a Éfeso y después va a otras partes estableciendo la obra de Cristo. El pastor Jorge me hizo pensar
en este Tito, en un hombre incansable para hacer la obra de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta a nosotros descubrir o entender de qué estaban hechos estos hombres y la pasión que había en ellos? Para nosotros copiar un poquito de eso. Cuando yo veía al pastor Jorge durante el viaje, que aún en el tren, escribiendo, respondiendo, atendiendo las llamadas de su iglesia en Ecuador, al mismo tiempo planificando reuniones, planificando lugares donde él iba a estar, donde iba a predicar en París, en Valencia, en Alemania, y después iba a regresar a Ecuador, y después, una semana después, iba a estar en Colombia, y después en Argentina. Y yo decía, Señor, pero este hombre, ¿cuándo para? ¿Cuándo se toma un momento para respirar? ¿Cuándo se toma un break? Eran las 2 de la mañana y este hombre seguía teniendo reuniones, hablando con gente del otro lado del mundo, ayudando a otra iglesia a establecerse en otras partes, levantando a otros hombres, haciendo la obra del Señor. Esos son títicos, esos son titos. ¿Y cuánto nos falta a nosotros ser como Tito, como títicos? ¿Cuánto nos falta a nosotros entender esa pasión y esa hambre que hay en los corazones de esos hombres que el Señor pone? Esto me lleva, hermanos, a mi segundo punto. Peticiones para Timoteo. Peticiones para Timoteo. El texto nos dice, cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha hecho mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Miren lo que dice el texto. Pablo, hermanos, y aquí este segundo punto será breve, no se preocupen, porque el tercero también viene. En esos pasajes vemos la confianza y la amistad que Pablo justamente tenía con Timoteo. Esa amistad, esa confianza y ese amor que le dice a Timoteo, por favor, cuando vengas, tráeme esto que lo necesito. Tráeme esta capa o capote, como dice en algunas versiones. Para nosotros que somos de Sudamérica, y sobre todo los peruanos y ecuatorianos, saben de esto. ¿Saben a qué se refiere el texto cuando dice la capa? La capa no es como tal vez nosotros nos imaginamos en la época tal vez más moderna de aquí de Europa, de los ingleses, que se ponían una capa aquí atrás y se la amarraban aquí y sacaban la espada y peleaban. No está hablando de eso. La capa aquí es lo que nosotros diríamos en nuestro lenguaje latino, un poncho. Esa es la capa. Es la que tenía un hueco en el centro donde tú te lo ponías y te cubría completamente los hombros y te podía llegar hasta aquí, hasta la cintura, o un poco más abajo de la cintura, dependiendo del tamaño. Es justamente a eso que hace referencia justamente aquí el texto cuando le dice, por favor, tráeme la capa. Tráeme esa capa o ese capote que me sirve para protegerme del invierno, protegerme del calor o del sol cuando el sol quema muy fuerte. Es por eso que, por ejemplo, en nuestros países, los indígenas que viven en esa región de altura montañosa, ustedes los ven, están súper abrigados, pero con este calor, porque el sol pega tan fuerte que necesitan cubrirse para que no sean quemados por el sol. Pero también tiene una doble función, porque cuando baja la temperatura, baja sumamente muy bajo y hace mucho frío, y necesitan también cubrirse de esa temperatura. Entonces, Pablo está diciendo, he dejado esto en tal parte, en Troas, le ha dejado con Carpo, que era uno de los hombres que él conoció en esa ciudad. Carpo, que de paso significa fruto,
Es como decir, ese fruto que dejé allá en Troas, a ese hombre que encargué esto, por favor te pido que le pidas para que me lo traigas. No solamente eso, sino que le dice que le traiga especialmente los libros y los pergaminos. Los libros y los pergaminos. Los libros a los que hace referencia justamente el apóstol Pablo. Aquí los comentaristas hablan de que eran copias del Antiguo Testamento que él tenía. Copias que habían sido hechas en papiros, en un papel delicado que solamente tenía una sola y única función: escribir de un solo lado de una cara. No podías escribir del otro porque se borraba la otra parte o se confundían ambas partes. A la diferencia de los pergaminos. Pergaminos que, según los comentaristas, eran cartas que Pablo había escrito, cosas que él tenía, estudios que él tenía y que quería tenerlos pronto porque para él eran necesarios. La diferencia que tenemos entre esos libros y los pergaminos era porque los pergaminos eran hechos en las pieles de animales. Y más comúnmente se utilizaban la piel de las cabras para poder hacer esos pergaminos. Eran mucho más costosos, eran difíciles de encontrar. Y la ventaja mayor era que tú podías escribir de ambas partes, como lo podemos hacer nosotros hoy en día. Entonces, para el apóstol era importante no solamente los libros y los pergaminos, sino también esa capa donde él la necesitaba para poder aguantar el invierno que venía. Hermanos, Pablo no está pidiendo algo de una manera superficial, sino un poco más profundo donde tenemos que ver. Su necesidad no era de alimentos, no era de dinero. Su necesidad no era de tener una mansión, no era de tener un palacio, no era de tener un carro último modelo. Lo que él estaba pidiendo eran las sagradas escrituras para poder meditar en ellas. Y eso debe hablarnos a nuestros corazones. Como lo decía al inicio de este sermón, hermanos, ¿qué estaríamos haciendo nosotros si supiéramos que nos quedan últimos días de vida? Este hombre sabe que le queda pocos días y su interés mayor primeramente es transmitir un informe a Timoteo, transmitir de la obra que se está haciendo a través de otros hombres. Pero en segundo lugar, aquí estamos viendo que su deseo y su preocupación es poder meditar en las Sagradas Escrituras. Él necesita esos libros, él necesita esos pergaminos para poder encontrar en la palabra de Dios todo el consuelo, el ánimo, el gozo que él necesita para seguir avanzando en la carrera. Eso es lo que podemos ver detrás de estas frases. Cuán importante es la palabra del Señor. Aún sabiendo que estaba a punto de morir, para Pablo era importante que pudiera recibir, hermanos, esos libros y pergaminos. Alejandro el Candelero, nos dice el texto, hermanos, que era un hombre que le había hecho mucho daño, dice el texto. Y estudiando el texto, hermanos, existen 3 suposiciones. Y cuando digo suposiciones, me hago referencia a que estamos hablando tal vez de 3 personas distintas. El texto dice, Alejandro me ha hecho mucho daño, y del cual justamente Pablo le está previniendo a Timoteo para que tenga cuidado de él. Y le dice, o más bien nosotros podemos ver, que una de las opciones que nosotros podemos suponer, y no estoy afirmando sino suponiendo, que se cree que se está hablando de aquel Alejandro que hemos visto en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 20, donde dice que es Alejandro que es excomulgado de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Aquel hombre que Pablo dice que echó de la iglesia, que fue entregado a Satanás. ¿Recuerdan ese texto que vemos en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20? La segunda suposición la encontramos en Hechos, en el capítulo 19, en el verso 33, donde vemos a un tal Alejandro que se encuentra en el templo de la diosa Diana. ¿Recuerdan eso?
aquella diosa Diana, que era una idolatría en aquel pueblo, que adoraban a esta diosa. Dice que en medio de ese problema que se formó en medio de esa iglesia, de ese templo, de la iglesia Diana, de la diosa Diana, se levanta un tal Alejandro, levantando su mano y queriendo justamente hablar para su defensa. Esa es la segunda suposición que se cree. Y la tercera, que es tal vez la que podemos más acercarnos, el Señor no nos da suficiente luz para poder entender esto. Pero la tercera suposición, el comentarista Adam Clarke nos dice que era un rabino judío que se oponía claramente a la predicación de Pablo y que se le conocía como Alejandro del Calderero porque dentro de la tradición judía se le ponía el nombre del oficio a aquella persona para poder diferenciarla de las otras. Les doy un ejemplo. Como tal vez nosotros en nuestros países, anda donde el señor Juan el zapatero. ¿Recuerdan eso? Anda donde la señora de la esquina que vende huevos. ¿Recuerdan ese tipo de ejemplo que nos daban nuestros padres? El señor que repara las llantas. Alberto, el que está allá. Sí, allá es el que repara las llantas. Yo me acuerdo de un tal Alberto que levantaba las llantas. Hermano, no vaya a pensar que es usted. Pero me recuerdo de un tal Alberto que reparaba llantas allá en mi ciudad. Entonces, el ejemplo que quiero darles es esto, que justamente Adam Clarke dice que en su comentario que Alejandro el Candelero, por eso se le pone su nombre, era aquel hombre, un rabino que ejercía justamente una profesión donde él manipulaba el cobre, el oro, todas esas materias que se utilizaban en ese momento y que era conocido en la ciudad con ese sobrenombre. Nombre que llevaba su función, su trabajo en el cual él desarrollaba. Entonces, esas tres suposiciones existen. ¿Cuál de ellas nosotros podemos apegarnos o acercarnos? Como dije hace poco, no hay suficientemente luz para decir claramente, este es Alejandro y no es otro, no es el de Primera de Timoteo, no es el de Hechos 19, o no es la tercera suposición que nos hace Adam Clarke en su comentario. Pero lo importante no es eso. ¿Saben qué es lo importante? Lo importante es lo que dice el texto, que este hombre se opone fuertemente, dice, y le ha hecho muchos males a Pablo. Eso es lo importante. Lo importante es que este hombre, cual sea el que nosotros estamos suponiendo que sea, independientemente de quién sea, este hombre lo que estaba haciendo es oponerse claramente a la predicación del Evangelio y estaba dispuesto a hacer cualquier sea lo que tenga que hacer para ponerse enfrente de la predicación del Evangelio. Y Pablo le está diciendo a su amado hijo Timoteo, pon cuidado con este hombre, atención con este hombre, cuidado con él, porque él quiere destruir, porque él dice, guárdate tú también, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, se ha opuesto a nuestra predicación, dice el texto. Este hombre se oponía completamente a la predicación del Evangelio. Hermanos, eso me lleva a mi tercer punto. Trataré de ser más breve, pero hay mucha información, hay muchos detalles importantes que estoy muchos de ellos pasando por alto, pero tengo que terminar. Fuera por mí me quedaría una hora más, pero tengo que terminar. Las instrucciones que hemos visto entonces hacia Timoteo, primeramente hemos visto la lista de estos hombres, mi primer punto, de esos hombres que él estaba enviando y quería dar un informe. El segundo punto sobre la petición directa hacia Timoteo,
sobre las cosas que él tenía y sobre Alejandro el calderero, que era un hombre malo y perverso que se oponía directamente a la predicación. Y ahora quiero terminar con este último punto, que es, hermanos, la defensa de Pablo y su saludo final. La defensa de Pablo y su saludo final. El verso 16 dice: y en mi defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice en el verso 19: saluda a Prisca y a Aquilas y a la casa de Onesíforo. A Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia, una hermana, aquí ven, una mujer, como lo decía, y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Hermanos, Pablo nuevamente dice: en mi defensa nadie estuvo a mi lado. ¿A qué hace referencia aquí al texto? El texto está diciendo que en el momento cuando él fue acusado, nadie vino a ayudarlo, nadie vino en su defensa, nadie vino a apoyarlo en su momento donde él fue acusado delante de un tribunal para ser condenado. Dice ahí claramente el texto: todos me abandonaron. Y la segunda parte del texto dice que no se les tenga en cuenta. Pablo está refiriéndose a aquellos hombres que estaban cerca de él, pero también a la iglesia de Roma que estaba allí, a la cual ninguno de ellos vino a defenderlo frente a acusaciones que él estaba recibiendo. Los comentaristas dicen en esta pequeña frase que no se les tenga en cuenta que Pablo está haciendo referencia a la misma actitud que tuvo Esteban y que tuvo nuestro Señor Jesús al momento de morir. Cuando Esteban fue apedreado por la causa de Cristo, él decía: Señor, perdónalos. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Es exactamente la misma actitud, el mismo corazón perdonador y amoroso que encontramos en Pablo, que no se les tome en cuenta este pecado, como lo dijo Esteban antes de morir. Es exactamente el mismo sentir. Y el verso 17 nos dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles puedan oírlo. Y fui librado de la boca del león. El Señor fortaleció a Pablo en los momentos más difíciles de su vida. Cuando todo se le había derrumbado, cuando todo el mundo lo había abandonado, cuando él se encontraba solo, en esos momentos el Señor vino a fortalecer su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez pasado por momentos difíciles de nuestras vidas, hermanos? Donde justamente sentimos que estamos solos en el mundo y que no hay nadie a nuestro alrededor, pero sentimos una paz y un gozo y una tranquilidad porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Porque sabemos que lo que estamos haciendo es lo justo, es lo verdadero, es lo fiel. Y no importando lo que puedan pensar muchos, pero si yo estoy haciendo lo que es fiel, lo que es correcto, lo que es justo, y Dios está conmigo, eso es lo más importante, y es lo que más vale. Y eso es lo que justamente Pablo está
viviendo. Él sintió el apoyo de nuestro Señor. Él sintió el gozo que Cristo estaba con él en estos momentos y que no lo había desamparado. El propósito también de que Pablo estuviera en ese momento fue para que predicara el Evangelio. El texto nos dice que él estuvo, en el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera, dice, la predicación y que a todos los gentiles y todos los puedan escuchar. Así como en la primera parte, o en la primera carta de Timoteo, cuando sabemos que Pablo estuvo en esa casa donde él estuvo allí esperando, predicó el Evangelio, dice que predicó aún a los soldados y a los sirvientes, escucharon el Evangelio. Ahora aquí, en este lugar, ya no está en una casa alquilada, ahora está en una prisión, predicando el Evangelio, anunciando aún a los gentiles lo que el Señor tenía que dar a esos hombres. Comentaristas dicen, hermanos, que muy probablemente el gran Nerón pudo escuchar el Evangelio de la boca del apóstol Pablo. Que el gran Nerón, que odiaba al cristianismo y que odiaba a los cristianos, pudo haber escuchado el Evangelio en aquel momento por la boca del apóstol Pablo. Dice que el Señor lo libró de la boca de los leones. Y él hace referencia, hermanos, a que muy probablemente una sentencia iba a ser dada y que en ese momento el Señor lo libró para darle más tiempo para terminar de escribir esta preciosa carta. Muchos piensan que lo libró de los leones de los circos romanos, que lo libró de Nerón o que lo libró del imperio. Pero podemos llegar a una conclusión de que justamente el Señor lo libró para darle más tiempo para terminar esta preciosa carta y que pueda llegar a su destinatario, Timoteo, y a la iglesia. Voy terminando, hermanos. El saludo final que nos da justamente Pablo y dice: saluda a Prisca y Aquilas y a la casa de Onesíforo. Y comienza a dar ahora una nueva lista de hombres y mujeres que sirvieron y que estuvieron con él. Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo recuerdan a un tal Onesíforo, un gran hombre del Señor, que también fue capaz de caminar kilómetros para poder traer las cartas. Dice que Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo, hombres que podían hasta enfermarse por la causa del Evangelio, hombres que habían sufrido por poder llevar la palabra de Dios. Y Pablo aún en esos momentos se preocupa, sigue preocupándose por su amado hijo Timoteo. Le dice: ven antes del invierno, ven antes del invierno. Atravesar del lugar donde se encontraba justamente Timoteo hasta Roma era un periple sumamente difícil. Se creía que atravesar esa parte donde tenía que atravesar un poco de mar era muy dificultoso y muy tumultuoso, y que en invierno las olas podían ser sumamente altas, grandes y dificultosas para un barco atravesar. Pablo estaba preocupado por su amado hijo Timoteo y termina diciendo: Ébule te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Quiero darles un pequeño detalle que la Biblia no dice, pero que este comentarista Adam Clarke nos dice en su comentario. Que se cree históricamente, no hay ninguna prueba, pero me pareció un detalle importante compartirlo con ustedes. Se cree que Prudente y Claudia eran esposos, y que Claudia era británica. Era una mujer que venía de Gran Bretaña y que era la primera británica en haber escuchado el Evangelio en la historia, y que fue la primera en llevar el Evangelio a Gran Bretaña. Un detalle importante.
No tenemos un registro, no sabemos si realmente fue así. Pero si en caso hubiese sido así, lo que quiero transmitirles es, miren el trabajo de estos hombres y de estas mujeres. Miren cómo estos hombres, aún enfermos, aún lejos de su casa, estaban dispuestos a servir por la causa de Cristo. Y termino con esto, hermanos. Pablo estaba completamente preocupado en que este informe le llegara a Timoteo. Para él era muy importante que Timoteo pudiera venir antes de que él muriera. Los historiadores, hermanos, nos dicen de que muy seguramente cuando Timoteo llegó, Pablo ya había muerto. Pablo ya había muerto. Las últimas palabras de Pablo fueron seguramente llevadas por Tíquico a la iglesia de Éfeso. Esta última carta fue llevada por Tíquico para que la iglesia pueda escucharla, para que Timoteo pueda recibirla. Hermanos, Pablo, este hombre, marcó la historia de la iglesia con su vida, con su ejemplo, levantando a hombres, levantando a mujeres para que sirvieran por la causa de Cristo. Y su preocupación final siempre fue que el Evangelio siga siendo proclamado, que otros hombres se levanten, que hubieran otros Timoteos, otros Titos, otros Tíquicos, otras Claudias, otras Priscilas, que pudieran llevar el Evangelio de Cristo. Esa era su preocupación y esa debe ser la nuestra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras hermosas del apóstol, donde vemos su preocupación, su angustia, su desespero. Donde vemos, Señor, el corazón pastoral y preocupado que tenía el apóstol Pablo por su iglesia, por aquellos hombres que él había formado y había enviado para que la iglesia escuchara el Evangelio. Señor, yo oro y te pido en el nombre de Jesús que tú puedas, oh Padre amado, hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, a multiplicarnos en otros. Ayúdanos a levantar a otros Timoteos. Ayúdanos a levantar a otros Titos, a otros Tíquicos, Señor, a otras Priscilas, a otras Aquilas, a otras Claudias, a otros, Señor, Onesíforos, Señor, a estos hombres y mujeres que se entregaron completamente por ti. Ayúdanos, Señor, a transmitir el legado que tú nos has dejado, un legado fiel a tu palabra, vidas, Señor, que reflejen a Cristo. Vivir es Cristo, morir es Cristo. A ti sea la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.